Carlos dice, estudié una explicación sobre el Espíritu Santo así. Es la mente del Padre que viene a nosotros por medio de su Hijo en la administración de los santos ángeles, del pastor Daniel Mesa. Bueno, eso es correcto, y el gran problema o el gran peligro que corren los no trinitarios es querer quizá ser absolutamente tajantes con una idea con respecto al Espíritu Santo cuando tenemos la advertencia del Elena G. de White de que su naturaleza constituye un misterio. Ahora, entiendo yo que es la presencia del Padre traída por los santos ángeles. De hecho, tengo un video ya de hace varios años donde muestro el tema de la escalera de Jacob, y en esa escalera de Jacob se ve claramente, ¿no? Se ve el Padre en el cielo, sentado en su trono, en las nubes del cielo, la escalera que es Cristo, ¿sí? Y los ángeles subiendo y bajando por medio de Cristo, trayendo la presencia de Dios a cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ver muchas citas de Elena G. White que las podríamos poner como equivalentes. Por ejemplo, si ustedes comparan lo que Elena G. White dice sobre el trío celestial y comparan lo que dice Elena G. White sobre la familia celestial, ustedes van a quedar sorprendidos. O Elena G. White cambió de opinión, o en realidad son cosas que se complementan. Cuando ella habla del trío celestial, ella dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando ella habla de la familia celestial, ella dice el Padre, el Hijo y los santos ángeles. ¿Serán contradicciones o serán complementos de la misma idea? Aunque yo no pueda decir tajantemente hoy, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y nada más. No, evidentemente es del Padre también. Si yo dijera, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y nada más. No, evidentemente es de Cristo también. Y si yo dijera, el Espíritu Santo es el ministerio de los santos ángeles, y solamente eso, también estaría corto con la explicación. Por eso es que no deberíamos aventurarnos a querer dar una explicación definitiva y absoluta sobre algo que ha sido cubierto con un manto de misterio. Es decir, Dios ha cubierto con un manto de misterio la naturaleza y el funcionamiento del Espíritu Santo. Ahora, sí sabemos que procede del Padre, que procede del Hijo, que lo ministran los ángeles, pero nada más que eso nos ha sido revelado. Rafael Sánchez dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que cree a Dios, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Exactamente, o sea, Dios ha dado varias veces un testimonio positivo acerca de su Hijo. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dijo, este es mi Hijo, a él oíd, ¿sí? Y constantemente está este decreto de parte de Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa proclamación del Padre de que Él tiene un hijo, esta proclamación del Hijo de que Dios es su Padre, que Cristo lo dice constantemente. De hecho, Cristo en una ocasión le dice a los judíos, yo no doy testimonio de mí mismo, mi Padre da testimonio de mí, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, Jesús dice que el Padre de Él es el que los judíos llamaban Dios, ¿sí? Y esto es interesante porque no es que Jesús dice, bueno, yo soy el que ustedes dicen que es Dios. No, Él dice, mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, da testimonio acerca de mí. O sea que tenemos que creer y aceptar el testimonio de que Dios tiene un hijo, porque esa es la roca, hermanos, sobre la cual está fundada la iglesia. Esta es la declaración de Pedro, ¿no? Inspirado por el Espíritu del Padre, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la declaración de fe que ha sido rechazada lamentablemente por la mayoría de las iglesias cristianas, ya sea por trinitarios, ya sea por unitarios. Ha sido rechazada esta idea de que Dios literalmente tiene un hijo. Bueno, tenemos varios comentarios. Jesús Barrada dice, pregunta si el Espíritu Santo es una persona y solo una, y esa persona es el Espíritu de Cristo, es decir, Cristo en su personalidad divina, como es también el Espíritu de Dios el Padre. Bueno, acá yo creo que hay una confusión. Gracias, Jesús, por dejarme el comentario. Creo que hay una confusión con respecto al tema del Espíritu Santo de Cristo y el Espíritu Santo del Padre. Y a mí me parece que ahí es donde se limita nuestra comprensión acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque
Porque la Biblia llama al Espíritu Santo de muchas maneras. Lo llama Espíritu Santo de Dios, así lo llama también. En una oportunidad se lo llama así, Espíritu Santo de Dios. Se lo llama Espíritu de Cristo, se lo llama Espíritu del Hijo, se lo llama el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Se lo llama de muchas maneras. Los pioneros adventistas tenían una definición muy sencilla y poco presuntuosa acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es del Padre y es del Hijo, ¿sí? No decían que habían dos Espíritus Santos. Ojo con eso, porque hay gente que le gusta ir un poco más allá de lo que las Escrituras dicen y dicen, bueno, entonces hay dos Espíritus Santos. Ellos no decían eso, simplemente decían, el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo, representa al Padre y al Hijo. De hecho, cuando Cristo hace la promesa de enviar el otro consolador en Juan 14, él dice, vendremos a él y haremos morada con él, refiriéndose en plural, ¿no? Que vendrán el Padre y el Hijo. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. O sea que evidentemente, el Espíritu Santo sigue siendo para nosotros un misterio, aunque sabemos que procede del Padre y el Hijo, sigue siendo un misterio, y cuando se refiere al Espíritu Santo como persona y con actitudes personales, es porque es Cristo manifestado a cada uno de nosotros. Obviamente, al recibir el Espíritu de Cristo, recibimos también el Espíritu de ¿quién? Del Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿sí? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Mucha gente, utilizando esta cuestión del Espíritu Santo de Dios y de Cristo, dicen, si el Espíritu Santo fuera Cristo mismo, entonces ¿cómo es que el Espíritu Santo descendió sobre María y engendró a Cristo? Cristo se engendró a sí mismo. Hacen esta pregunta, que es una pregunta bastante ingenua, porque si yo tomara el modelo trinitario y el Espíritu Santo es una tercera persona, literalmente hablando, y engendró a Cristo, entonces no sería Dios el Padre de Cristo, sino que sería el tío, porque el Espíritu Santo sería el Padre de Cristo, ¿sí? Entonces, vemos que es un argumento bastante ingenuo. En realidad, nosotros vemos en la Biblia que el Espíritu del Padre está en el Hijo y el Espíritu del Hijo está en nosotros. Y Jesús en su oración por sus discípulos, en Juan 17 lo dice de esta manera: Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad. El Padre en el Hijo en nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos qué espíritu estamos recibiendo, no decimos el espíritu del Padre, aunque recibimos también el espíritu del Padre. Decimos en primera instancia que recibimos el espíritu de Cristo, porque al recibir el espíritu de Cristo recibimos también el espíritu del Padre. Acá tengo un comentario que está interesante, que está bueno que lo podamos traer a colación. Carlos Andrés Mejía Gómez dice, hola Emanuel, al Ellen White, aplicar el término persona al Espíritu Santo se aplica en igual sentido que a Dios y a Cristo, un ser, una persona física con forma y figura, o cómo sustenta otro uso. Bueno, gracias Carlos Mejía por el comentario. Es un tema interesante. Ustedes saben que cuando nosotros aceptamos el tema de la deidad, muchos adventistas, lamentablemente, han decidido dejar de lado muchas citas del Espíritu de Profecía, donde Elena G. White llama al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad, o se lo llama, ¿no?, de manera personal. Y esto tiene que ver con la controversia que hubo con Kellogg. En realidad la palabra persona se refiere a una persona en el sentido de que es la personalidad divina de Cristo, ¿sí? Hay varias citas del Espíritu de Profecía, y esto es algo que estuve charlando un poquito con un hermano esta semana. Cuando nosotros tomamos una cita del Espíritu de Profecía, tenemos que tomarla en el contexto. ¿Y qué es el contexto de una cita del Espíritu de Profecía? El resto de citas que ella escribió sobre el mismo tema. Entonces tenemos citas donde Elena G. White dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Tenemos citas donde Elena G. White dice que el Espíritu Santo tiene una personalidad individual, que esa personalidad actúa independientemente de la personalidad de Cristo. Y tenemos citas donde Elena G. White dice el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y tenemos citas también donde ella dice que es Cristo mismo o Él mismo
despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Entonces, cuando tomamos todas las citas en su conjunto, vemos de que ella sí dice que el Espíritu Santo es una persona en el sentido de que es la personalidad divina de Cristo y no es la personalidad humana de Cristo. De hecho, la Biblia nos dice, ¿no?, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero Elena G. White dice que no intercede de la misma manera que Cristo. Ustedes saben que Cristo en el cielo intercede por nosotros mostrando sus manos y sus pies delante del Padre. Es decir, Cristo en su naturaleza humana, en su personalidad humana, está en el cielo, pero Cristo en su naturaleza divina y en su personalidad divina está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, vemos que Elena G. White se refería a la personalidad divina de Cristo, ¿sí? Y este es un tema muy interesante porque, y ahí es donde radica el misterio, ¿no?, de la naturaleza del Espíritu Santo, en el cual hacemos bien en guardar silencio, porque qué difícil que es comprender las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Así que bueno, Carlos, espero haber respondido un poco tu pregunta, ¿no?, con respecto a la humanidad de Cristo y a la divinidad de Cristo y a la manera en que Elena G. White llama al Espíritu Santo una persona. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.